Ya estamos en Mundo Positivo. Queridos amigos, feliz de estar en el programa una vez más, y en esta segunda temporada quiero empezar agradeciendo a la posibilidad de volver a compartir con ustedes momentos de inspiración, y también a las personas que me han estado escribiendo y me han estado pidiendo cuándo regresa Mundo Positivo, sobre todo en estos momentos difíciles en los que estamos atravesando todos, porque la verdad son momentos difíciles para todo el mundo. Entonces, más que nada ahora, en un momento difícil, pues Mundo Positivo regresa para traer esperanza y optimismo a todas las personas, con programas inspiradores, con entrevistados que tienen algo que compartir que seguramente va a ser de interés para todos ustedes. Y por eso es que hoy día tengo a dos invitados de lujo. Tengo a Luciana Puente y tengo a Juan Carlos Matthews. Así que espero que les guste mucho el programa de hoy. Y entonces también quiero aprovechar, no solamente para agradecer a las personas que nos están siguiendo, yo también quiero mandar un mensaje de esperanza, porque miren que todas las cosas que vamos haciendo en la vida nos llevan a algún lugar. Todos son pequeños pasos para algo más grande que vamos construyendo a través de nuestra existencia. Así que, si algún día ha tenido usted la sensación de que las cosas son complicadas, piense que todo ha sido un aprendizaje para algo más grande que está construyéndose con las acciones que usted va realizando. Así que, con estas palabras, comenzamos Mundo Positivo, y feliz de ya poder anunciar a nuestra invitada, a nuestra primera invitada. Luciana está ya con nosotros. Luciana, encantado de tenerte aquí. ¿Ah? Bien, bien, Luciana. Luciana Puente. Gracias, feliz de estar contigo hoy. Sí, no, sí, oye, la verdad que Luciana Puente es una extraordinaria profesional, aparte de ser administradora, tiene maestría en administración y en finanzas, pero ella, y aparte de haberse dedicado al mundo corporativo, ha trabajado en el Banco de Crédito muchos años, ahora es gerente de una institución que me parece que es muy inspiradora, porque es Empresarios por la Educación, ¿verdad? Exacto, Empresarios sí. por Educación. Y me parece, ya el nombre me parece que es muy inspirador. Luciana, encantado que estés con nosotros. Y lo primero, quiero que nos cuentes un poquito de esto de Empresarios por la Educación. ¿Cuál es el fin que tienen ustedes en la organización que estás dirigiendo? Encantadísima. Mira, nació Empresarios por la Educación en el año 2007 por una iniciativa del entonces presidente de CONFIEP, José Miguel Morales. José Miguel en esa época se junta con su consejo directivo y dice cómo apoyamos al Estado en el esfuerzo que está haciendo por la educación en el Perú, dado que los resultados en educación eran como ya conocemos. Y entonces se formó desde la CONFIEP, la Asociación Empresarios por la Educación. En un principio, de hecho, desde el principio, la misión, si me permites compartir un segundo la pantalla. Claro que sí, por favor. Gracias. Empresarios por... Ay, perdón. Acá tenemos. Se forma con esta misión, que es articular y potenciar la participación del sector público y privado en el mejoramiento y la equidad de la educación. Y nos enfocamos en zonas rurales y urbano marginales del Perú, en colegios públicos solamente, para articular los esfuerzos que se hacían. Y entonces, como nace de la CONFIEP, algunas empresas comienzan a encargarle a Empresarios por la Educación desarrollar proyectos educativos que comenzaron a implementar a lo largo y ancho del Perú, ¿no? Esa es más interesante. Qué interesante digamos que esta iniciativa que tuvieron, porque eso, ¿en qué año fue? Me dijiste que comenzaron ustedes con el proyecto, 2007. cuando era proyecto. 2007, hemos cumplido 13 años en marzo de este año. 13 años, pero lo bueno es que ya va dando frutos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son algunas de las actividades que ustedes normalmente vienen promocionando? ¿Cuáles son los proyectos más destacados que podrías tú mencionarnos ya en 13 años? Mira, a ver, nuevamente te comparto la pantalla. Tenemos, ay, creo que no voy a poder, no importa. Tenemos proyectos de tres tipos. O sea que me falla a veces la tecnología aquí. Tenemos proyectos de tres tipos. Estamos en desarrollo de capacidades de los docentes,
estamos en inclusión digital y también en desarrollo de las habilidades socioemocionales de los profesores y por lo tanto de las familias. No, insisto en tratar de compartir, pero no me liga, qué pena. En el bienestar de las mujeres. Entonces tenemos estas 3 líneas de acción que son, desarrollo de habilidades socioemocionales, el desarrollo de las capacidades digitales para la educación y el desarrollo de capacidades en matemáticas y comunicaciones con los docentes. Hemos llegado a casi 2 millones de alumnos en total en este tiempo a través de los docentes, ¿no? De la capacitación con los docentes. Qué extraordinario. Entonces, aquí la actividad privada es la que está patrocinando estos programas que ustedes, digamos, que en algún momento consideran que son más prioritarios, ¿no? O sea, ¿cómo funciona esto? Porque ustedes tienen un plan más o menos estructurado de qué es lo que más se requiere, que se necesita. Sí, tenemos como 2 líneas de acción. Una es esta del desarrollar y ejecutar proyectos educativos y programas educativos. Y el otro es nuestro rol de articulador. Entonces, retomando el rol de articulación con el que nació Empresarios por la Educación, el año pasado formamos este grupo que se llama Conectados por la Educación. Y creamos una plataforma donde venimos registrando desde septiembre del año pasado todos los programas que desde el sector privado han nacido y que se llevan a cabo a nivel nacional, ¿no? Hemos tenido casi 80 programas ya registrados y de lo que se trata es de articular estos esfuerzos para que no se dupliquen los esfuerzos, para que no se invente la pólvora cuando ya existe. De esta forma, si el ministerio quiere saber quién está haciendo qué en Ayacucho, entra a esta plataforma que hemos creado y ve qué empresas están trabajando de acuerdo a las líneas de acción que el propio ministerio priorizó antes que, o sea, la plataforma la desarrollamos en coordinación con ellos, ¿no? Entonces ellos nos dijeron cuáles eran las actividades. Eso es muy interesante lo que mencionas, porque esto es una labor que ustedes vienen haciendo articulada con el Ministerio de Educación, o sea, no es una cosa que va por libre, sino que ustedes tienen un plan de trabajo bien estructurado. Cuéntanos algunos de los casos que has visto que han sido como más emblemáticos que ustedes han podido realizar, no tanto, digamos, por las cifras, sino, porque puede ser por cifras, o de repente por la trascendencia del proyecto que ustedes han llevado a cabo o que estén llevando a cabo. Claro, mira, uno de nuestros proyectos se llama Comunidad Digital, y de lo que se trata es de, en un acuerdo con la municipalidad, por un programa, una APP, ¿no? Nosotros llegamos a estas comunidades, un proyecto de inversión pública, un PIB, llegamos a estas municipalidades, tenemos un convenio con ellos y nos dan un local. Ahí armamos como un aula tecnológica, completa, con carpetas, con computadoras o laptops o tablets, proyectores, ecran, y hay un capacitador, no 24/7, pero de lunes a viernes de 8 a 8. Y la ciudadanía se inscribe. Nosotros ponemos internet, irradiamos internet 150 metros a la redonda y capacitamos permanentemente a la comunidad. Viene alguien y se inscribe y le dicen, ya, tus clases van a ser lunes, miércoles y viernes de 6 a 8, y entonces tienen clases de manejo de tecnología básica, intermedia, avanzada y la etapa productiva. Y entonces las historias lindas las hemos visto en la etapa productiva, ¿no? Cuando una agricultora que no sabía ni prender la computadora se convierte en alguien que comienza a vender sus productos por internet, o cuando había una señora que había postulado para ser jueza de paz en su comunidad y como era mujer, no creyeron que había ganado la votación y llevaron la votación hasta 3 veces para que la señora pudiera realmente ser reconocida como jueza de paz. Entonces vino a capacitarse porque decía, yo quiero demostrarles que yo soy capaz de manejar esto, y hacía pues sus oficios en Word y manejando la computadora, y ella agradecía tanto esta posibilidad de haber tenido acceso a la tecnología, ¿no? Hemos conocido muchísimas historias así maravillosas, Iván. Qué bonito, porque es una labor para compartir y de empoderamiento, ¿no? Y entonces también es trascendente. Cuéntame una cosa, porque ¿cómo podría hacer esta es una apertura también para todos los amigos empresarios que quieran colaborar, porque aquí tiene usted una puerta abierta, tienen que simplemente comunicarse con Empresarios por la Educación y de repente quieren participar en los programas que ustedes tienen ya ahorita, ¿no? Podrían de repente como patrocinadores.
o de repente también con iniciativas, y ¿no? así, no solamente de los programas que nosotros tenemos. Exactamente, claro, exacto. Cada empresa pues quiere influir en alguna comunidad seguramente donde están cerca o donde están operando, ¿no? Y entonces, al tener esta plataforma donde tenemos, digamos, publicados o comunicamos todos los proyectos que existen a nivel nacional en el Perú, tenemos proyectos de diferentes entidades, ¿no? Ya sean empresas privadas, ya sean asociaciones sin fines de lucro, incluso del Estado, y publicamos acá todo lo que existe. Entonces, nos ha pasado varias veces que viene una empresa y nos dice, queremos trabajar en habilidades socioemocionales. Ah, ya, este es el abanico de programas en apoyo socioemocional que existen. Escoge cuál te gusta más, entrevístate con todos, hacemos los contactos, los sentamos, nos juntamos con ellos. Hemos creado, creó Perú 2021 una mesa de educación. Ha creado una mesa por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y Empresarios por la Educación preside la mesa de educación. Y entonces sentamos a todos en esta mesa de educación a decir, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Buenísimo. Regístralo en nuestra plataforma. Tú entras a la plataforma y dices, educación tales, de educación en habilidades socioemocionales, tales, educación a primera infancia, tales, ¿no? Entonces tienes contacto con todos los que están generando un soporte a la educación desde el lado privado. ¡Qué maravilla! Entonces, digamos, la importancia del rol privado en la educación es más allá solamente del negocio de promover la educación, o sea, digamos, de los que están dedicados a hacer educación como negocio. ¿Cuál dirías tú de cuál es el rol fundamental que tiene la empresa privada actualmente en el país en ese sentido? Mira, yo creo que el rol de la educación, así como el de la salud, ¿no? Y muchos otros, es rol del Estado, ¿no? Y lo que hace el sector privado es acompañar al Estado en esta responsabilidad enorme para ayudarle a llegar de repente a zonas que están más alejadas, pero donde está ubicada una mina, por ejemplo, ¿no? O para complementar este esfuerzo que está haciendo el Ministerio en llevar la educación a cada rincón del país. Otro rol del sector privado es el de articular todos los esfuerzos para cubrir todos esos gaps que hay en educación, ¿no? A veces el sector privado tiene una capacidad de ejecución mayor que la del Estado, entonces han habido muchas empresas privadas invirtiendo en educación a través de obras por impuestos, para construir, por ejemplo, colegios, ¿no? O poner infraestructura educativa en diferentes partes, ¿no? También de esa forma hacemos mucho más eficiente la inversión. Otro de los roles creo que es el alinearnos con las prioridades que tiene el Ministerio de Educación y entonces servir como de pivot para todos los que quieren invertir en educación para cubrir todos esos espacios donde hay oportunidades de mejora. Es interesante lo que mencionas porque también, digamos que desde la empresa privada, al tener tantos trabajadores, también, digamos, cómo llegamos hacia la realidad del trabajador, es una manera de fomentar la educación, digamos, de ser extensivo hacia las familias de los trabajadores o donde estén viviendo, o sea, porque al fin y al cabo no somos entes autárquicos, digamos, sino todos pertenecemos a una comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo nos desarrollamos en el medio en el que vivimos para que todo sea más próspero o todo sea mejor, ¿no? Claro, por eso ha sido interesante este año lo que ha pasado, tratando de ver el lado positivo. Los padres se convirtieron en parte en maestros de sus hijos, ¿no? Y están compartiendo mucho más tiempo de lo que antes compartían. Y entonces hemos ampliado, y todas las entidades que operan con proyectos educativos han tenido que ampliar su cobertura, digamos, para poder incluir a los padres y poderles ayudar a sobrellevar ese tiempo en casa donde tienen sus propios trabajos, la responsabilidad de cuidar la casa ahora y encima educar a los niños, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nuestros programas de soporte socioemocional que antes estaban dirigidos solamente a los docentes y a los alumnos, ahora incluimos a los padres para ayudarles a formar espacios dentro de sus casas, donde contener a los niños, ¿no? En toda la etapa que hubo al principio de que no podían salir. Y de repente, inclusive, al comienzo algunos profesores nos decían, no podemos seguir con la capacitación porque estamos sobregirados de trabajo, sobregirados tratando de entender las plataformas educativas. Y entonces metimos un soporte también digital dentro del programa de soporte emocional. Les metimos un componente de soporte digital
para ayudarles a hacer esto más fácil. Y entonces ahí también comenzaron a inscribirse los papás. Entonces comenzamos a capacitar a los padres también, que es lo que están haciendo todos los esfuerzos del sector privado ahora. Han incluido a los padres como si fueran parte de la plana docente, porque tienen una responsabilidad enorme en esta etapa, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Eso es lo que hemos podido ver, ¿no? Que hay mucho estrés en las familias ahora en ese momento, ¿no? Mucho estrés. Y esta labor que vienen ustedes desarrollando, pues es muy útil en ese sentido, ¿no? De colaborar con programas que puedan ser de ayuda para las familias en esta situación. A mí me gustaría compartirte que había un proyecto maravilloso patrocinado por una embajada europea para dar tablets en comunidades alejadas, pero la tablet se la daban a la madre, no le daban a los niños, sino le daban a la madre, porque ellos decían de que una madre que tiene el control del aparato, primero tiene que aprender ella para enseñar a su hijo, y entonces asegura de que toda la familia aprenda, ¿no? Y aparte, inclusive, de repente hasta le enseña al esposo. Pero de que como que era la madre, el ente confiable en el hogar, y entonces la repartición de las tablets era la madre. Y la primera que tenía que ser alfabetizada era la mamá, antes de pretender familiar. Entonces, ahora que estamos en todo este lío de las tablets, que Mundo Positivo no es un programa político, ni mucho menos, pero me estoy acordando de esta iniciativa y que de repente deberían empezar por eso, ¿no? La alfabetización es por la familia, pero empezar con la madre, que es la que está cerca a los niños. Sí. Mire, creo que conozco el programa que has dicho. Si se trata de alfabetización para adultos mayores, era que se le entrega la tableta a la mamá, efectivamente, y la alfabetización, es más, en este momento, ahora solamente entregan la tablet porque ya la propia capacitación está ya con los contenidos, la tablet está cargada ya con los contenidos para que la mamá aprenda a leer, ¿no? El año pasado estuvimos en una zona lindísima en Huaraz, y llegamos a un colegio y para hacer la entrega de esta comunidad digital a la municipalidad, ¿no? Como es un proyecto de inversión pública, nosotros la implementamos, nos quedamos ahí 2 años capacitando, y después de 2 años, cuando ya se convierte en un proyecto de inversión pública y tiene un presupuesto propio, lo transferimos a la municipalidad. Entonces estábamos ese día ahí para el proceso de transferencia, y le digo a la profesora, a la directora de un colegio, ¿por qué no manda a todos los padres de familia a la comunidad digital? Y me dice, porque solo el 20% sabe leer y escribir. Ese es el tema. Sí. Tú sientes, dices, ¿cuánto hay por hacer? Realmente, cuando hemos conversado antes, me dijiste, ¿por qué te gusta trabajar? ¿Por qué escogiste trabajar en Empresarios por la Educación? Y es que en verdad siento que hay tanto por hacer por la educación, que es algo en lo que todos debemos ingerir de alguna manera, ¿no? Es verdad. Y bueno, entonces justamente, ya que lo mencionas ahora, ahí sí me gustaría escuchar un poco de tu historia, porque también es muy inspiradora. Porque tú estabas trabajando en el mundo corporativo, ¿no? Tú no estabas con corbata, porque no era de saco y corbata, pero sí estabas posiblemente con tu traje sastre, Y un día decidiste pasarte al mundo más bien de la responsabilidad social. Entonces, ¿cómo surge este cambio tan dramático? Y aunque estás en el mundo medio bisagra, porque articulas, ¿no? Pero digamos que ahora tu corazón está más por el lado social, ahora, más que por el lado corporativo. Entonces, ¿cómo fue este cambio? ¿Y te costó, no te costó? Es un cambio difícil, ¿no? Sí, cero, en verdad. Sí, pues era banquera y estaba en esta línea de carrera lindísima dentro del banco, pero siempre desde chica he visto a mi mamá hacía mucha labor social y siempre me atrajo mucho. Entonces tenía con unas amigas del banco justamente proyectos sociales, y de repente en el banco piensan en abrir esta nueva división de asuntos corporativos y crear una gerencia de responsabilidad social, y me lo ofrecen. Y entonces yo dije, me muero. O sea, claro, en esa época no teníamos el concepto de sostenibilidad, y yo pensaba, qué maravilla poder hacer obra social pensando más en filantropía que en sostenibilidad, con las posibilidades que me daba el banco. Entonces, por supuesto que acepté. Me dijeron, piénsalo, me contestas. Le dije, en verdad, ni siquiera voy a mentir, no tengo nada que pensar, esto es mi vida, eso es el sueño de mi vida. Y me acuerdo que mi hermano, que en esa época era un
era gerente de Unilever, ¿no? Me decía, estás loca de dejar tu carrera comercial y pasar de estar en producción a ser un centro de costos, me decía, estás loca, ¿no? Pero fue una buena apuesta, aprendí un montón, el banco creo que creó la primera gerencia de responsabilidad social que hubo acá, y la responsabilidad era enorme, entonces me invitaron a ir a un curso en Harvard para estudiar responsabilidad social allá, un curso intensivo, bueno, interesantísimo. Agruparon allá por bancos, entonces éramos 8 personas que veníamos de bancos de todo el mundo y ahí recién entendí que tenía que regresar a medir la huella de carbono, a ver qué hacíamos con los estados de cuenta que mandábamos en físico, a ver la huella ambiental, la huella ecológica, la huella social, a ver el buen gobierno corporativo, que en el banco son súper como súper rectos en eso porque cotizamos en la Bolsa de Nueva York, entonces todo engranó perfectamente así, ¿no? Y así caí. Interesante lo que mencionas, pues mira que todo te va llevando como si estuviera preparado, ¿no? O sea, así como si hubiera estado como armado. Y no sé si tú has sentido alguna vez esa sensación de que las cosas ocurren de una manera más o menos como estructurada, como, ¿te ha pasado alguna vez esa sensación? Sí, siempre. Te digo, este video que tiene, el que fundó Apple, que se llama Connecting the Dots, conectando los puntos, cuando lo vi, dije... Es muy bonito, ¿eh? De Steve Jobs. Claro. Steve Jobs, exacto. Sí. Mira que cuando yo lo vi el video, a mí me lo habían recomendado y me dijeron, oye, lo que tú dices lo dice Steve Jobs en su video. ¿Cuál? De los puntos, porque dice que los puntos se conectan hacia atrás, ¿verdad? Exacto, sí. Que no se conectan hacia atrás. Y entonces la historia de que justamente había estudiado caligrafía cuando era chico, y cualquiera diría que loco, ¿a quién se le ocurre estudiar caligrafía? Y le sirvió para luego hacer la letra de Google, creo que fue, o de Apple, no sé de qué fue, ¿no? Para hacer las fuentes de las primeras, antes eran los teclados, las letras eran idénticas, y él comienza a cambiar, a inventar las nuevas fuentes, nuevos tamaños para fuentes, ¿no? Increíble. Todo sentido. Eso me pasó. Y mirando hacia atrás también, en esta gerencia de responsabilidad social en el Banco de Crédito, contratamos a Empresarios por la Educación para desarrollar un programa de inclusión digital en toda una región. Y entonces los conocí, hicieron un trabajo impecable, un impacto enorme, y han pasado, no sé, 12 o 15 años, y me llama José Miguel Morales justamente para decirme, Luciana, necesito una gerente general y me encantaría que tú asumas este reto, ¿no? Así es que en realidad fue para mí un honor aceptarlo y estar acá, ¿no? Qué bonito. A mí me gustaría también que nos cuentes, porque me parece que es muy bonita la historia que tienes con respecto a la ONG que se dedicaba a donar bicicletas para los niños que vivían lejos y que no podían llegar a estudiar. Porque a mí me parece que es justamente una de las cosas que tiene que empezarnos a tener más sensibilidad sobre el lugar donde vivimos. Todos no tienen las mismas posibilidades que nosotros y damos por sentado de que todos tienen lo mismo que nosotros tenemos. Entonces, de repente, para nosotros es fácil prender simplemente la internet y ya estamos conectados con Harvard, pero otros no lo tienen y tienen que caminar para ir a estucarse, ¿no? Cuéntanos, por favor, porque eso me pareció muy lindo. ¿Cómo fue esto de las bicicletas? Esa es una historia que me emociona mucho. Fui a hacer caminos de Inca con un grupo de amigos y en el camino, 5 días caminando, nos encontrábamos con niños que caminaban con unas mochilazas, pero habíamos caminado 3 horas y no había nada alrededor, y cuando ves a un niño a esa hora caminando y le dices, ¿a dónde vas? A mi colegio. ¿A tu colegio dónde queda? Me faltan 2 horas más para llegar. Y entonces la siguiente pregunta era, ¿cuántas veces por semana vas al colegio? Y decían, 1 día a la semana iba al colegio, o 2 días a la semana iban al colegio. Entonces me hacía un nudo en la garganta, y con el grupo que estábamos comenzamos a conversar de qué hacer para ayudarles. Y regresando a Lima ese año, la CADE fue en Urubamba, y había un kiosquito en la CADE de una ONG que se llamaba Los Niños del Arco Iris. Entonces les conté lo que habíamos visto en Cusco unos meses antes, y me dijeron, mira, yo albergo en nuestra fundación a chicos de 5 localidades que vienen todas las tardes después del colegio para que los papás los recojan y ya caminan hacia sus casas, que quedan lejísimos. Dije, estos chicos caminan entre 3 y 5 horas diarias. Y tengo 130 chicos. Le dije, mira, hazme la lista de los que caminen más, que vivan más lejos, para ver
¿cuántas bicicletas te consigo? Y comenzamos una campaña así, email, redes sociales un poquito, porque ni siquiera en esa época había tanto uso de redes sociales, y en 2 meses completamos las 130 bicicletas. 130. Así que 130, o sea, todos los niños de la fundación recibieron una bicicleta, y de allí comenzó como esta cadena de favores, ¿no? Comenzamos a entregar bicicletas desde esto, nació en el año, ya tiene 9 años, en el 2011, y hemos entregado más de 3.000 bicicletas en todo el Perú a los niños que caminan 2 horas, sí. Qué lindo. En bici Me al encanta, cole. Qué linda tu historia, realmente, Luciana, porque es una labor de desprendimiento, de generosidad, y sobre tan preciso, ¿no? Que gente que son niños, que en realidad, ¿cómo no puedo ayudarles en una cosa tan sencilla? Y entonces, ahora casi ya para cerrar el programa, yo quería agradecerte, para cerrar esta parte del programa, porque luego viene Juan Carlos Matheus a hablar sobre liderazgo. Yo quería agradecerte por tu disponibilidad, por compartirnos tus experiencias, y sobre todo, si quieres hacer una invitación para nuestros amigos emprendedores, empresarios, que quieran participar en los proyectos o de repente incluirse con un nuevo proyecto en Empresarios por la Educación. Por favor, un minuto de... Gracias, Iván. Mil gracias por estar acá. Realmente es un mundo positivo, me encanta, porque todo es bonito, todo es constructivo. Sí, yo también quiero invitar a las empresas a que sigamos trabajando juntos. Si no lo hacemos juntos, no lo hacemos, en verdad. Si no estamos juntos en esto, no lo hacemos. Y a pedir a todos que se sigan cuidando, que sigan cuidando a sus familias, que sigamos saliendo con tapaboca, que sigamos manteniendo la distancia social y lavándonos las manos. Sí. Muchas gracias, Iván, por esta invitación y felicitaciones por tu programa maravilloso. Buenísimo, muchas gracias a ti. Te tendremos pronto en el programa. Gracias, Luciana. Gracias, chao. Extraordinaria nuestra invitada en el primer programa, una mujer encantadora, Luciana, y además con tanta energía, y sobre todo con esa vocación de servicio y de colaborar y de compartir con los demás. Yo creo que si estamos aquí en este mundo no es solamente para ser felices, sino también para ser felices a los que nos rodean. Así que desde ese punto de vista, yo he quitado mi mascarilla, por cierto, también, sino que ahora no la uso en este momento porque estamos en el programa. Comentarles que... así como estoy en el programa, también soy uno de los directores de Accedu, que es una ONG que está promoviendo también la educación, y estamos otorgando becas para los jóvenes que están dispuestos a seguir estudios universitarios. Así que el próximo programa traeremos a una invitada de Accedu también para que nos cuente las cosas maravillosas que estamos haciendo en esta ONG. Y ahora ya nos toca en breves tener a nuestro segundo invitado, a Juan Carlos Matheus, que no necesita mucha presentación, porque Juan Carlos es muy conocido, es un brillante profesional y no solamente ha estado trabajando en el gobierno, sino que ahora dirige la escuela de posgrado de la USIL, de la Universidad San Ignacio de Loyola. Pero antes de que entre al programa, yo quería comentarles de las historias bonitas que nos deja la pandemia, ¿no? Porque la pandemia en realidad es un momento para todos de aprendizaje. Yo quiero que usted siempre se acuerde de esto. Todo lo que nos está pasando es un aprendizaje. Siempre. Las cosas buenas y las malas es para aprender algo. Y a veces no nos damos cuenta porque las cosas que nos ocurren son para aprender algo y no lo hacemos. Entonces nos va a volver a pasar algo parecido hasta que logramos aprenderlo. El año 2015, me parece, ahí me dijeron, Iván, deberías empezar tú ya a ver cosas de tecnología, deberías empezar a hacer webinars. Y yo dije, no, mira, la verdad que no me interesa mucho, voy a dedicarme más bien a las conferencias presenciales. Y dediqué 5 años a las conferencias presenciales y estuve por todo el mundo. Y lo agradezco porque fue maravilloso. Y miren que ahora han pasado el tiempo y la pandemia nos ha vuelto a poner en la situación de aprender más cosas digitales. Y entonces, hoy en día, la tendencia es el mundo digital. Y entonces ahora, a aprender mundo digital. Señores, lo que no aprendí en su momento, lo tengo que aprender ahora de todas maneras. Entonces, a veces nos resistimos. En vez de ir por el mundo resistiéndonos a las cosas que van ocurriendo, hay que ir aprendiendo lo que nos puede servir. No se olvide,
Veamos con optimismo el mundo porque siempre va a ser mejor. Ya tenemos aquí, creo, en el programa, ya está nuestro segundo invitado, Juan Carlos Matthews. Juan Carlos, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, como siempre, por permitirme compartir contigo unos minutos. Uy, gracias a ti, hermano. Además que tú que tienes una agenda tan ocupada, o sea que el honor es todo nuestro. Y aparte yo quería agradecerte porque cada vez que yo tengo una invitación, tú siempre nos regalas unos minutos para el programa. Y yo celebro eso de ti, que eres una persona tan entusiasta y siempre con esa palabra alentadora en momentos buenos y también en los complicados, ¿no? Así que eres un brillante exponente para nuestro programa de Mundo Positivo. ¿Ah? Gracias, Iván, claro que sí. Claro que sí. Y mira, y justamente estábamos hablando hace un momento con Luciana acerca de empresarios por la educación y de las cosas lindas que ella ha hecho en su trabajo en paralelo con lo que su carrera, que hacía una ONG, que bicicletas, que esto y el otro. Y ahora me ponía a pensar también en un discurso que has dado hace poco acerca del liderazgo que necesitamos, ¿no? Y la importancia ahora del liderazgo. Correcto. Un poco puedes contarnos de tu visión sobre el liderazgo. Correcto, Iván. Escuché con atención los temas que mencionaba Luciana y siempre escucho tu programa y creo que el título grafica lo que siempre debemos tener en cuenta, ¿no? Un mundo positivo, ¿no? Y tratar de mirar las cosas y el vaso más medio lleno que medio vacío, ¿no? Y como bien decías en tu comentario anterior, mirar dónde están las oportunidades y tratar de aprender de las experiencias, ¿no? Creo que en el tema de liderazgo hay varias maneras de mirarlo, pero evidentemente entiendo tu pregunta en el sentido de lo que planteamos en ese artículo que publicamos hace un par de semanas que estaba referido al liderazgo que necesitamos en el país. Y me refería en general, tocaba mencionar algunas experiencias de América Latina y quería referirme específicamente también a mi país, a Perú, ¿no? Y por lo tanto, trataba de mirar qué características deberíamos identificar en un líder que nos gobierne en los años que vienen. Es decir, como dices tú, o sea, más que entrar en el plano de la crítica, y siempre tenemos que estar en el plano de la propuesta y de la capacidad de construir algo mejor, ¿no? Inclusive muchas veces se le atribuye toda la responsabilidad de este gobierno al que le ha tocado una pandemia que a ningún gobierno le hubiera sido fácil resolver, y hay algunas de las cosas que pueden ser atribuibles a responsabilidad del gobierno actual, pero muchas también que vienen siendo arrastradas de 20 años o más. Una de ellas, el que tocaba Luciana contigo hace un rato, el tema de la educación, y se mencionó de manera soslayada el tema de salud, donde es evidente que ha habido una debilidad fuerte en infraestructura sanitaria, hospitalaria, y eso no lo construye después en un par de semanas. Por lo tanto, si el problema lo tienes ahora es porque no estabas preparado para eso. Y esta no ha sido no es ni la primera ni la última pandemia, o sea que debemos estar preparados para la siguiente de todas maneras. En ese marco, el tema del liderazgo me parece fundamental, entender algunas características que me parecen clave para un gobernante, así como lo mirarías para un líder de un país o una institución. Es decir, uno, el tema de visión prospectiva. O sea, yo sé que las coyunturas como esta nos enfrascan en discutir qué es lo que pasa ahora, pero las grandes corporaciones y los grandes países tienen una visión prospectiva. Tú has viajado mucho para tus exposiciones al Asia, por ejemplo, y tú miras en Singapur cómo sus planeamientos son a 50 años o a 100 años. Algo que acá parecería una locura, ¿no? Plantearlo a 50 años, uno se ríe y dice, si viene un cambio de gobierno y desarma todo, o sea, siempre hay esa visión y no hay el esfuerzo de plantear políticas de Estado más que política de gobierno. Por lo tanto, una primera característica es tener esa visión prospectiva que tiene atrás el entender cuáles son las megatendencias que no puedes combatir. Tú mencionaste muchas cosas interesantes y te escuchaba con atención. Por ejemplo, ese tema de la revolución tecnológica viene con una serie de cambios que tú tienes que entender y adecuarte a eso. O sea, como siempre se dice, no subsiste el más fuerte, sino el que tiene capacidad de adaptación y adaptación rápida. Y por lo tanto, entender que estas corrientes simplemente la pandemia las ha acelerado, pero se venían, ¿no? Entonces, esa es una primera característica súper importante, ¿no?
visión. Lo otro es un tema de planeamiento, lo que tú has hecho en tus instituciones, empresas, yo lo hago regularmente también, que es tener un planeamiento, tener un norte claro hacia dónde vamos, cuáles son las herramientas, las estrategias para llegar a ese fin y tener los equipos para hacerlo. El planeamiento es un tema de formación que uno tiene que tener claro cuando dirige una institución, un país, una empresa, ¿no? El tema, y probablemente sea uno de los más difíciles, que es fácil mencionarlo y ponerlo en un artículo, pero es difícil de lograr, es confianza, ¿no? Probablemente una de las cosas que más se ha perdido en el país es la confianza. Tú el día de hoy haces una encuesta y te aseguro que todas las instituciones y las empresas privadas y el Congreso de la República y el Ejecutivo, sector por sector, y todo sale recontra mal calificado, porque se ha perdido, muchas instituciones han perdido credibilidad, la gente deja de tener confianza sobre sus autoridades, y eso es grave, ¿no? Eso es grave, como que estuvieras en un barco, se está hundiendo, y no le crees lo que te dice el capitán, pucha, tírate al agua, porque si no estás creyendo lo que te dice que conduce, en lugar de decir, totalmente, oye, entiendo, vamos al norte y te ayudo en esa dirección, ¿no? Entonces, ahí bueno, hay tres temas fundamentales. Yo creo que obviamente, entonces, dime. Está buenísimo los temas que has mencionado. Prospectiva que está muy bueno, confianza, y el segundo que mencionaste, ¿cuál era? El segundo. Es el planeamiento estratégico, ¿no? Planeamiento, que eso es lo que menos hacemos, creo. Creo que ni siquiera agenda tenemos algunos, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, buenísimo. Y entonces, sobre lo que estás mencionando, Juan Carlos, y te lo agradezco porque está muy bueno lo que acabas de mencionar, yo creo que nos sirve para todos, o sea, para estudiantes, para profesionales, para todos, porque prospectiva, planeamiento y generar confianza. Y generar confianza es cumpliendo promesas, porque el que no cumple promesas, complicado que algo de confianza deje. ¿Cómo hacemos para que nuestra juventud luego realmente tenga un poco de liderazgo? Porque a mí me parece que a veces nos quedamos, o sea, pues de repente somos muy buenos como personas, no sé, pero nos falta a veces liderar en algunos eventos, no aparecemos, no figuramos. ¿Qué nos pasa a los peruanos? ¿Qué nos falta para tener ese extra liderazgo que de repente, ¿dónde tenemos que empezar a sembrar el liderazgo? ¿Ya en las maestrías o de repente deberíamos empezar un poco antes? De repente en la educación nos falta un poquito antes, ¿tú crees que de repente del colegio o en el kinder? ¿Dónde debería empezar la labor de aprendizaje del liderazgo que necesitamos? Vas desde el arranque. Tú a veces puedes identificar algunas características natas de un niño en un kindergarten, pero en otros casos también ves la capacidad de formar líderes. Y líder no significa necesariamente el ser superorador y tal, sino que sea alguien al que la gente siga por sus principios, sus valores y porque así lo transmite al resto. No se trata de lo que yo diga, es como que yo le diga a mi hija, no fumes, y le dé todos los argumentos para que no fume y termino y me agarro mi pucho y sigo fumando. Entonces, ¿qué autoridad puedo tener sobre ella? O sea, el ejemplo es un elemento fundamental para poder transmitir esas líneas de liderazgo que pretenderíamos generar en los jóvenes. A tu pregunta, de hecho, comenzaría desde muy abajo, ¿no? El liderazgo puede ir desde un kindergarten. O sea, de hecho, una característica de un líder también tiene que ser, no lo vas a ver en un niño tan fácilmente, lo verás en un mayor, pero la capacidad de diálogo, la capacidad de comunicación y la capacidad de escucha. Hay un ejemplo muy, muy simpático que, por ejemplo, en esta coyuntura me llamó la atención, que en el caso de Argentina, cuando comenzó la pandemia, el presidente de Argentina convocó al alcalde de Buenos Aires, y el alcalde de Buenos Aires es el líder del partido de oposición del gobierno. Y eso me pareció un tema muy, muy interesante de liderazgo, en el sentido de que en una situación de ese tipo eres capaz de decir, oye, el norte está allá, el enemigo es la pandemia, juntémonos. Es como que juega la selección, yo soy de Alianza, tú eres de la U, no interesa si metió gol la U de la Alianza, metió gol Perú, ¿no? Y por lo tanto, esa capacidad de convocatoria que implica la confianza, la que hablamos antes, que implica una buena comunicación, que implica un ejemplo, eso es algo fundamental, digamos, para marcar características de un líder a cualquier edad, ¿no? Buenísimo. Me encanta lo que mencionas de un líder a cualquier edad, porque te quería comentar una cosa que me pareció interesante. A mí me invitaron a dar una conferencia me parece que era Huaycán, era un lugar un poco alejado y no compensaba, y era por los niños. Entonces había niños que iban a hablar, que tendrían, pues, no sé, 10, 12 años y tenían que dar sus discursos. Entonces, y ya había pasado como 3 horas y no empezaba el evento. Entonces, había un muchacho que se presentaba como que iba a ser el alcalde juvenil, ¿no? El alcalde juvenil, un chico de 10 años.
y acompañado con sus 3 regidoras, 3 chiquitas, también de 10 años, ¿no? Y el jovencito estaba que corría, que estaba un poco así como inquieto, y la chiquita le decía, claro, ya pues, ven, aprende tu discurso. Así vas a decir, así vas. Claro. Le estaba orientando lo que tenía que decir, ¿no? Y entonces el otro estaba distraído, no sé qué estaba, y entonces le hacía, entonces la que sabía el discurso era ella sabía el discurso, sabía el programa, y entonces yo me estaba entreteniendo viendo la anécdota. Entonces le pregunto, ¿y por qué no vas tú de candidata? Le decía, porque la verdad que a la chiquita no le faltaba nada. Y me miró sorprendida. No, me dijo, el candidato es él. El candidato es él. Yo tengo que apoyarle. Pero era como que le parecía que una cosa que no tenía sentido. Y eso es porque eso es parte de nuestra educación. Es que como que no todos tienen la parte de educación, y por eso le decía que de repente tenemos que empezar un poquito antes, en el sentido de que de motivar a los chicos de que de pequeños puedan ser partícipes y de exponer y de tener esa sensación de que también ellos pueden, ¿no? Pero claro, y eso era lo que quería contar. Y también quería contar algo, una cosa curiosa. Me estoy acordando que cuando a mí era pequeño y tenía también 10 años, el profesor, me acuerdo, me dijo, tú vas a ser el capitán del equipo de fútbol. Y yo ni siquiera jugaba fútbol. Tú, Colorado, me dijo, tú, Colorado, tú vas a dirigir el equipo de fútbol. Y entonces yo me asusté y dije, no. Y no sabía ni siquiera por qué, pero dije, no. Y ahora digo, caramba, yo debía haber dirigido ese equipo de fútbol a la sin saber. Claro. Pero nos asustamos, claro. A la primera nos asustamos, ¿no? Nos asustamos. Claro. Y entonces, yo creo, como tú decías, de cualquier momento, ¿cuándo sería una buena edad para empezar ya nosotros a formar a los chicos menos tímidos y con más agallas para afrontar retos difíciles? Porque la vida es para eso, para tomar retos difíciles. ¿No te parece? Claro, pero claro que sí. Y por eso justo eso de difícil, ese nivel de dificultad se da en distintas edades, en distintos niveles. Y esa dificultad también la puede enfrentar un chiquillo cuando le digas, párate a exponer, y para ellos puede ser un drama. Pero en la medida que un buen docente estimula y le da la libertad para que pueda tener iniciativa y hablar, te sorprenden. No sé si te pasaron ese meme que a mí me parecía mucho más que un meme, algo súper didáctico. Era un papá que le decía a su hijo, si tienes 4 naranjas y somos 8, ¿cómo las repartes? Y el chiquillo dijo, hago jugo. O sea, te sacó de cuadro. A mí me parecía una respuesta brillante, ¿no? Entonces, a lo que voy es a que si tú permites que más allá de sus personalidades hablen, participen, intervengan y le generas espacios para exponer, para hacer trabajos grupales, estás sembrándole pasta de alguien que puede ser un líder más adelante, ¿no? Entonces, yo creo que vamos desde bien abajo a sembrar ese tipo de semillas que son de valor para el Perú. Esos niños en algún momento tendrán sus 30 y tantos y estarán dirigiendo el país, ¿no? Extraordinario. Hay que darle confianza a la gente, ¿no? ¿Qué mensaje nos das, Juan Carlos, en ese sentido, ¿no? Que hay que darle confianza a la gente para que se equivoque y escuchar. A mí me encantó lo que me encantó cuando dije que hay que aprender a escuchar. Porque a veces tenemos una idea muy fija, muy determinada, y no dejamos otras posibilidades. Y esta historia del jugo de naranja me ha parecido brillante. Me ha parecido brillante la historia. Claro que sí. Repartir. Y ojo con lo que marcas tú con el tema del nombre de tu programa, porque una cosa que yo critico de mi lindo Perú es que estamos muy cargados hacia lo negativo, ¿no? Tú miras los programas y, claro, los tengo que escuchar porque tengo que estar enterado de la data, pero primero no permito que la información me estrese. Mucha de la información que llega por redes no es correcta, no es cierta, pero hay mucha información, mucha información negativa. Y entonces, tener espacios para mostrar a los héroes empresariales, entrevistas como la que acabas de tener con Luciana, que dan una luz de esperanza, de cosas positivas, de cambios. Hemos hecho un foro hace muy poquito con empresas mediano grandes que están haciendo inversiones en proyectos sociales espectaculares y que se habla poco de eso. Y tú lo miras, ¿no? O sea, el Perú durante casi 15 años, según la CEPAL, fue el país que más había reducido los niveles de pobreza en América Latina, conjuntamente con Colombia. En 2007 subió un poquito y esa fue la noticia. Hemos subido en la pobreza. ¿Y por qué no hablaste 15 años en que fuimos de los mejores? ¿Por qué siempre hablamos de lo malo y no hablas de lo bueno? Entonces, hoy día es bien fácil hablar de lo malo porque tenemos un montón
problemas, va a ser una de las economías que más caiga en el mundo, de las 5 economías con mayor recesión. Eso no es fácil, no es simpático, no es una buena noticia, pero así como puedes hablar de lo malo, también puedes hablar de las empresas que están haciendo la linda en esta coyuntura. Hay varias que le están haciendo espectacular. Entonces, mostrar exportación. Claro. Yo creo que si llegamos un poquito más de tiempo a hablar de las cosas buenas, de repente sería más inspirador para que otros también empiecen a articular nuevas cosas, ¿no? O sea, claro, cuando uno empieza a hablar de los temas negativos, lo más probable es que entre en depresión y tengan menos ganas de hacer cosas interesantes. Por eso yo creo que, y comparto tu punto de vista, en que cuanto más uno escucha cosas positivas, se recarga de más energía. Así que me encanta tu comentario. Totalmente. Y a mí me gustaba una cosa que hace mucho en la universidad que estás dirigiendo, en la San Ignacio de Loyola, es que ustedes tienen muchos programas de intercambio internacionales, y yo a los alumnos los veía siempre que tenían programas de intercambio afuera. Entonces, eso me pareció, en su momento me pareció muy bueno y que marcó la diferencia. Entonces, era una educación global porque hacían intercambios. Y ahora que ya no se puede viajar porque está complicado, pero entonces está esta parte más bien digital. Y los veo también muy activos en todos los que son webinars para los jóvenes, ¿no? Entonces, eso me parece también muy importante. ¿Cómo hacemos para que los jóvenes estén más involucrados, digamos? Porque el liderazgo, digamos, que empezamos a verlo ya cuando la gente tiene 40 o 50, yo creo que tienes un poquito antes, ¿no? El liderazgo, ¿dónde está el liderazgo juvenil ahorita? ¿Dónde lo puedes ver tú ahora, Juan Carlos? ¿Dónde irías? Mira, hay varias cosas que comentarte con respecto a lo que has dicho. Uno, digamos, yo he aprendido que en los distintos espacios en los que he estado, en el sector público, privado, académico, cooperación internacional, así como ese chiquito del jugo, encontrabas que había capacidad de propuesta de cualquiera en una corporación en la medida que tú estimules que ese espacio para poder escucharlo existe. Es decir, las buenas noticias no solamente vienen del director general, el rector, el gerente general, pueden venir de un practicante que tiene una idea espectacular. El tema es si tú en la corporación le das el espacio o eres el big shot donde nadie se te acerca porque... Entonces, esa apertura permite que un practicante tenga la apertura de decir, oye, te toco la puerta, tú eres el gerente general y te dice, oye, Iván, el fin de semana estuve conversando con un grupo y salió una idea que me parece buenísima para tu programa o para la universidad, me lo dicen a mí. Y eso me parece espectacular. Pero si yo soy el caudillo intocable y el que no es alcanzable por los que están abajo, olvídate, pierdo millones de oportunidades que pueden ser mucho mejores que las que salen de mi cabeza o la cabeza del grupo directriz. Entonces, esa generación de espacio me parece fundamental. Y lo que tú tocabas, que me parece súper importante, porque cuando estimulas el tema de que eres un ciudadano global, aprendes mucho las experiencias en el exterior. Yo te cuento que de ese programa de Beca 18, 3,000 estudiaron en la San Ignacio de Loyola. Fue la universidad que acogió a más chicos de Beca 18. Una de ellas, te cuento una historia de una de ellas que sale en uno de los videos, es una chica de Huancavelica que estaba en condiciones de pobreza, lindando con la pobreza extrema. Sus papás no hablaban el español todavía, o sea, tenían dificultades para comunicarse en español, hablaban un lenguaje más, ni siquiera era un quechua, sino un lenguaje más de la región en particular. Y ella fue una de las becarias que fue becada también para el programa de Disney. Tú lo escuchas ahora, primero en el video sale hablando en inglés desde Disney y sale regresando a visitar a su familia y tú hoy día estás trabajando en la corporación, en el equipo de innovación y transformación digital. ¡Qué maravilla! Entonces, su vida cambió por completo de una chica de extrema pobreza. Y como ella, muchos chicos, es un ejemplo que llama mucho la atención, pero una persona que ha tenido esa mirada global, los intercambios funcionan para eso, no solamente es el hecho de que vas al otro país y comes rico y lo que fuera, sino interactúas con gente con experiencias distintas, tú que lo vives permanentemente estando por la India, por tantos sitios donde vas, imagínate eso a la edad de un niño que está absorbiendo un montón de conocimiento, que tiene más elementos de comparación, es espectacular. Y hoy día las redes en eso. Lo que hay que saber es filtrar un poco, porque obviamente las redes te viene un poco de todo, ¿no? Pero hay espacios hoy día muy, muy grandes, ¿no? Qué maravilla. Y lo importante, como tú dices, es que le demos espacio también para difundir y le demos espacio para escucharlos, porque si estamos todo el día pendientes de las desgracias, es complicado de que luego podamos ver algo
de otra magnitud, ¿no? Claro. Miren que el próximo programa, y les voy dando un advance, voy a tener aquí en Mundo Positivo a un muchacho que no tenía brazo, pero nada, como un delfín, y él mismo hizo su prótesis con Lego. Señores, con Lego hizo su prótesis. Y el chico es una maravilla, todavía recién está entrando a la universidad, pero es un orador de primera. Entonces yo digo, oye, y no tiene un brazo, pero igual le sobra energía y nos da entusiasmo, nos inspira. Entonces, señores, antes de cerrar este bloque, yo quería que Juan Carlos nos digas cuál es tu mensaje, un mensaje cortito para poder tener los líderes que queremos, que necesitamos. ¿Qué mensaje nos dirías tú en este programa positivo? Jugaría a dos términos que me parecen fundamentales. Es más, en mi WhatsApp uno lo tengo como eslogan personal, que es la actitud marca la diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que en situaciones de este tipo, sobre todo, depende cómo encaras las cosas. Te la puedes pasar sufriendo y diciendo, maldita sea, perdí el trabajo, me redujeron esto, perdí lo otro, o lo aprovechas como una oportunidad, ¿no? Hay mucha gente que en este lapso se ha transformado, se ha vuelto digital en este lapso. O sea, no sabía casi nada de herramientas digitales y hoy día todo lo maneja a través de medios digitales. Entonces, la actitud marca la diferencia, ese es un mensaje súper importante para cualquier espacio en la vida. Y lo segundo, la palabra que tanto tú como yo hemos usado durante esta simpática conversación, que es confianza, ¿no? O sea, uno puede mirar el horizonte de diferentes maneras, pero si te sientes, para empezar, si estamos sentados acá, es que no tenemos COVID y eso ya nos pone en una situación de privilegio. Si podemos transitar y tal, es que por lo menos tenemos algunos recursos que nos permiten estar en ventaja frente al chico que bacán que lo puedes invitar la siguiente semana, que no tiene un brazo, o chicos que no tienen una pierna, chicos que están en extrema pobreza. Nosotros estamos en una situación absolutamente privilegiada y nos estamos quejando, ¿no? Entonces, uno es confianza y otro es actitud, y creo que son dos palabras clave que tienen que ser el norte sobre el cual nos desarrollemos, ¿no? Buenísimo. Querido Juan Carlos, como siempre, agradecerte por tu tiempo, por tu generosidad, y eres un invitado estrella para nuestro programa porque la actitud que tienes, Mundo Positivo, y aparte la confianza que nos das, hermano. Así que con esas palabras despido el programa y nos vemos el próximo miércoles en Mundo Positivo. Actitud y confianza.